Sean bienvenidos a la clase dominical del Manual Ben Siguen este día. El día de hoy vamos a estudiar, como siempre, el libro de Mormón. Y la clase de este día se encuentra en el libro de Alma, capítulo 1 y el capítulo 4. En esos dos capítulos los vamos a enmarcar este día. Quiero decirles que los amo mucho y les mando un fuerte abrazo y un beso para todos mis niños. Hoy quiero que pongan mucha atención porque vamos a participar en verdadero y falso. Cuando vayamos a decir que es verdadero, vamos a levantar las manos. Cuando es falso, vamos a hacer no, la seña de no, con nuestro dedo índice. Entonces, antes de dar inicio a la clase, quiero darles el tema. La clase de este día se titula Fueron firmes e inamovibles. En el resto de la clase van a escuchar una palabra que no es muy usual para ustedes, mis niñitos, y es la palabra superchería sacerdotal. Esto significa que los hombres prediquen para ganar lucro y hacerse populares, pero no buscan el bien de Sión. Recuerden que superchería sacerdotal significa que los hombres prediquen por lucro, o sea, por obtener ganancias, y no procuran el bienestar de Sión y les gusta hacerse populares ante el mundo. Esa es la palabra que hoy van a escuchar. También han escuchado en el resto de las clases la palabra persecución. Persecución no significa que lo van a ir siguiendo a uno cuando va corriendo. Significa perseguir, causarle a uno, lastimarlo, molestarlo, causarle tristeza, o con acciones o con hechos. También van a escuchar una palabra que el pueblo despreciaba a sus hermanos. Despreciar es que no los quieren y los miraban como seres insignificantes. Bueno, esta es la clase de... son las palabras que hoy van a escuchar en el resto de la clase y ustedes ya saben su significado. De manera que vamos a empezar este día a estudiar el capítulo 1 de Alma. Y sucede que el rey Mosías anduvo en las vías rectas de la tierra, él predicando el evangelio. Pero el rey Mosías ya estaba de avanzada edad y él constituyó leyes, unas leyes que el pueblo aceptó. De manera que si el pueblo acepta las leyes, tiene que esforzarse por guardar las leyes del rey Mosías. Y sucede que el rey Mosías no tenía quien conferir el reinado, porque sus hijos andaban predicando el evangelio. Al que le tocaba ejercer el reinado era Aarón, pero él andaba ejerciendo el ministerio del Señor, o como conocemos hoy, andaba ministrando a los santos de la iglesia de Dios, o los santos de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Pues quiero contarles que el rey Mosías propuso nombrar jueces y nombró como juez a Alma hijo. Como vemos, Alma hijo ya estaba convertido y tuvo una conversión verdadera porque se esforzó por pagar, por hacer cumplir, por pagar el daño que había hecho a la iglesia. O sea, por reparar el daño que hizo a la iglesia, él predicó el evangelio aún a los lamanitas, que eran enemigos del pueblo de Nefi. Pero él fue nombrado primer juez superior y también fue el sumo sacerdote de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, de su época. Resulta que en el tiempo del juez superior de Alma hijo, le llevaron un hombre que andaba predicando según él la palabra de Dios, pero resulta que ese hombre andaba enseñando cosas contrarias a la verdad. Entonces aquí es donde vamos a poner en práctica el verdadero y falso que les dije. Pues ese hombre andaba predicando según él las palabras de Dios
y decía que los sacerdotes debían ser mantenidos por el pueblo. Falso. ¿Quién dice falso, mis niños? Todos. Es falso que los sacerdotes o líderes de la iglesia van a ser mantenidos por el pueblo. Era una doctrina falsa. Muy bien, están poniendo mucha atención. Ahora vamos a ver por qué es falso. Porque el profeta Alma Padre, cuando bautizó al pueblo, todos los que le siguieron en las aguas de Mormón, nos enseñó que los sacerdotes no debían depender del pueblo y que cada quien debería trabajar para su propio sostén. Verdadero. Esto es verdadero. Entonces, el profeta Alma enseñó eso, ¿verdad? De manera que Alma hijo andaba pervirtiendo las vías del Señor. Ese hombre andaba pervirtiendo las vías del Señor, y ese hombre se llamaba Neor. El hombre que andaba introduciendo la superchería sacerdotal dentro de la iglesia de Dios se llamaba Neor, y se lo llevaron al profeta Alma hijo para ser juzgado. Pero vean lo que pasó. Siempre hubo gente que, a pesar que Neor andaba predicando una doctrina falsa, hubo muchos que le siguieron. Muchos que le siguieron y aún le entregaban dinero. Le daban a Neor dinero para predicar, para que les predicara. Y aún Neor andando predicando según él lo que era la palabra de Dios, se encontró con un hombre muy entendido en la palabra de Dios, y este hombre se llamaba Gedeón. Gedeón fue el que salvó o rescató del cautiverio al pueblo de Lindsey. Entonces vino Neor y estableció esa iglesia y predicó. Y como los que le seguían le daban mucho dinero, se volvió orgulloso. Vestía ropas costosas. Pero cuando vino, ¿verdad? Gedeón y le contrarrestó la falsa doctrina que andaba predicando, se molestó. Así son todos aquellos que predican doctrina falsa. Se enojó porque Gedeón le estaba diciendo la realidad y la verdad, cuál era la doctrina correcta. Se enojó tanto el falso predicador que con la espada atacó a aquel siervo del Señor llamado Gedeón. Pero Gedeón estaba entrado en años, y aquel lo golpeó con la espada y lo mató por defender la verdad, por rechazar la superchería sacerdotal. Pero resulta que los del pueblo lo agarraron, o sea que aprendieron al hechor que le dio muerte a aquel hombre justo, y lo llevaron ante Alma para ser juzgado. Alma, como juez superior, fue al primer hombre que iba a juzgar y le dijo: es el primero hombre que ha introducido la superchería sacerdotal ante el pueblo de Dios. Y más, con la muerte del hombre pagarás por todos los pecados y los delitos cometidos. Y así, Neor fue condenado a la muerte. Lo llevaron al cerro Manti y allá lo iban a ejecutar. Pero antes de morir, el profeta, el predicador falso, reconoció que había predicado cosas contrarias a las cosas que Dios nos había enseñado. Enseñando doctrina falsa, diciendo, como ya les dije anteriormente, que los hombres, los sacerdotes, debían ser mantenidos por el pueblo, contradiciendo la palabra de Dios.
Porque Jehová del Antiguo Testamento le dijo a Adán: y con el sudor de la frente comerás el pan. Y también el profeta Alma enseñó que una vez que hemos hecho el convenio del bautismo, estamos comprometidos a esforzarnos para obtener el pan, no ser mantenidos por la iglesia. Así murió aquel hombre por pervertir la vía del Señor. Pero esto no fue todo, hermanas y hermanas. Hermanitos, mis queridos niños, esta mañana quiero decirles que aquellos que siguieron a Neor constituyeron su propia iglesia a la manera de la predicación de Neor. Y ellos despreciaban a sus hermanos, los de la iglesia de Dios. Los perseguían y les hacían sufrir mucho a causa de su humildad, porque los hijos de Dios eran humildes y se impartían la palabra de Dios sin obtener lucro. O sea que se impartían la palabra de Dios mutuamente sin obtener un pago. Por eso los persiguió la iglesia de Neor, los afligió tanto, afligió al pueblo del Señor, que ellos se sintieron muy tristes, muy angustiados, y ellos, a pesar de las persecuciones y de tanto dolor causado por los incrédulos seguidores de Neor, algunos de la iglesia se apartaron, y esto fue una dura prueba para aquellos que se mantuvieron constantes en la fe, pero fueron inamovibles en guardar los mandamientos de Dios, y con paciencia llevaron su sufrimiento a causa de pertenecer al pueblo del Señor. Hermanitos y hermanitas, esta mañana quiero decirles que cada uno de nosotros estamos expuestos en cualquier momento a encontrarnos con un Neor que nos predicará mensajes que a nuestros oídos serán atractivos, pero que son dañinos y perjudiciales para sus mentes. Por eso podemos esforzarnos para aprender a reconocer la doctrina correcta. Y esta es la doctrina correcta, la que contiene el libro de Mormón, que este año estamos estudiando en el manual Ben Siguen. Cada uno de nosotros, mis queridos hermanitos, debemos esforzarnos para estudiar las Escrituras antes de irnos a la cama a dormir, antes de ir a hacer nuestras oraciones. Podemos leer las Escrituras para que en un momento a otro podamos resistir las falsas doctrinas de los neores del mundo, porque hay muchos neores en el mundo que no nos quieren, que nos desprecian, porque no aceptamos su doctrina como la palabra de Dios. Por eso debemos aprender a reconocer las falsas doctrinas para poder mantenernos igual que el profeta Nefi, al igual que el rey Mosías, en la senda correcta. Así sucedió, hermanas y hermanos. Pero resulta que cuando estaban persiguiendo a la iglesia, los neores, los líderes del pueblo,
los sacerdotes, los élderes y los maestros dejaban sus trabajos para ir a predicar la palabra de Dios. Y luego los seguidores, el pueblo de Dios, dejaba su trabajo para ir a escuchar la palabra de Dios. Y ni el sacerdote, ni el oyente, era más que el sacerdote, ni el maestro era más que los discípulos. Todos eran iguales, porque predicaban el amor y el servicio a nuestros semejantes. Aquel pueblo del Señor, a la manera de que ellos tenían sus posiciones, ellos repartían a los necesitados, a los enfermos, a los afligidos. Ellos compartían sus saberes con los que tenían necesidad, a pesar de que eran pobres, pero no se ensalzaron en el orgullo, sino que repartieron a medida de lo que tenían de alimento y para servir a sus hermanos. Así continuaron los incrédulos persiguiendo a la iglesia, pero por la estabilidad de la iglesia de Dios, hubo paz por un tiempo, y los hijos de Dios llegaron a tener rebaños, manadas, linos finos, oro y plata, y llegaron a convertirse en orgullosos, mas siempre se acordaban de dar servicio al necesitado. Nosotros, hermanitas y hermanitas, debemos esforzarnos por servir a aquellas personas que necesitan. Tenemos que, como miembros de la iglesia, darles amor y servir a los que necesitan. No necesariamente, mis niños, es que les vamos a dar dinero. No, con nuestro servicio. Por ejemplo, ustedes como niños, si ven una persona que viene demasiado cargada, pues ayudarle a cargar sus bolsas. Si a una persona se le cayó algo de su mano, pues agacharse y recogerla y dársela en su mano. Esa es una manera sencilla, pero llena de mucho amor para ayudar ustedes como niños a aquellas personas que necesitan. Así ocurrió, mis hermanitos, pero resulta que en un momento aquel pueblo del Señor estaba muy triste, porque estaba recordando todos sus hermanos que habían muerto en las batallas con los lamanitas. Y recordaban cómo les habían estropeado sus siembros, les habían destruido los siembros a los del pueblo del Señor. Estaban lamentándose por esto, y entonces venían los líderes y se afligió mucho alma e hijo. Se afligió mucho al ver al pueblo sufriendo por la pérdida de sus hermanos y de sus cosechas y de sus rebaños. Y él quiso dejar el asiento judicial para ir en medio del pueblo y con un testimonio potente hacerlo volver de las tinieblas a la luz. En otras palabras, dejó aquel puesto tan importante por ir a llamar nuevamente a los hijos de Dios al arrepentimiento. Porque el Señor dijo: cuantas veces mi pueblo se arrepienta, yo los perdonaré. Y Alma dijo que solo con su testimonio iba a hacerlo volver a la iglesia de Dios. Y les hizo que recordaran aquel convenio que habían hecho. Los hizo que recordaran su deber. ¿Y cuál es el deber, queridos niñitos, de cada uno de nosotros? El deber de cada uno de nosotros es edificar el reino en la tierra, prestando servicio con sincero amor
Y así el Padre Celestial nos tendrá la corona preparada para que digamos: he peleado la dura batalla, he guardado la fe, como dijo el profeta Alma y el apóstol Pablo. Pero quiero decirles, hermanitos y hermanitas, ¿qué es un testimonio? ¿Cuál es un potente testimonio? Quiero decirles que yo, por el potente testimonio que un misionero, un elder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estoy aquí con ustedes, compartiendo con mucho amor esta clase este día. Y el testimonio que me compartieron los misioneros fue el de la primera visión. Aquel fuerte testimonio de los elders que recibí en mi casa, me traspasaron mi corazón, traspasaron mi piel, que supe con toda seguridad que el profeta José Smith fue un profeta de Dios. Por eso hoy les testifico que Jesús es el Cristo, que Él es mi Salvador y Él es mi Redentor. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios que Jesucristo mismo en su ministerio terrenal le pidió al Padre: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Este es el reino de Dios sobre la tierra. Les invito en esta mañana, mis hermanitos, el próximo domingo será día de testimonios. Preparen sus corazones y sus mentes para que puedan compartir este testimonio con sus vecinos y amigos, con cualquiera de sus amistades, para que puedan, al igual que mí, llegar a la conversión como alma e hijo. Quiero decirles que un testimonio es una certeza que viene de nuestro corazón. Un testimonio no es el relato de un viaje. El testimonio debemos compartirlo en primera persona. ¿Cómo en primera persona? Yo sé. Porque si decimos nosotros, ya no estoy hablando por mí. Si digo nosotros, ya no es mi testimonio, es el testimonio de la congregación. Si digo, yo sé que mi Jesús es el Cristo, es mi propio testimonio. Les invito a que pongamos en práctica para que demos un potente testimonio, un firme testimonio para que fortalezcamos a nuestros hermanos que están en desánimo. El testimonio de que nosotros somos hijos e hijas de Dios y mediante la obediencia volveremos a su presencia. Un ejemplo de un testimonio que me llega al alma y es el de Job, cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive. Como pueden notar ustedes, no dijo Job, nosotros sabemos que mi Redentor vive. Dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y ya deshecha esta mi carne, aún en mi cuerpo veré a Dios. Testifico que Jesús es el Cristo, que Él es mi Redentor y es mi Salvador. Y esta es la doctrina pura que recibí por medio de un testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.